Bien, ya estamos de regreso. En la sesión anterior comentábamos cómo se da este movimiento en México de la Revolución y cómo consecuencia de él se establecen nuevos criterios axiológicos, nuevos valores que se convierten en la base de un nuevo proyecto educativo. Cuando se da la Revolución, esta idea de la justicia social tiene en principio una connotación basada en esta corriente de pensamiento de la que Bergson es un exponente, denominada el espiritualismo. Y entonces la idea era que la educación iba a resolver el problema del mejoramiento del bienestar de las clases, digamos, desprotegidas, de los campesinos, de los obreros, de la gente pobre, a partir de incorporar a estos oprimidos al proyecto nacional, a través de alfabetizarlos, a través de darles una educación, digamos, elemental que les permitiera defenderse mejor en las circunstancias que surgen en la nueva república, en el nuevo Estado, en las nuevas relaciones sociales que la revolución trajo como consecuencia. En ese sentido, Vasconcelos desarrolla una idea de que en México los mexicanos éramos producto de esta fusión de dos grandes culturas, la cultura mesoamericana y la cultura española. Y entonces hablaba del mestizaje como algo muy importante. Decía que finalmente la historia avanzaba en la dirección de que todos los seres humanos de diferentes razas y de diferentes culturas terminásemos siendo una gran cultura de la humanidad, ¿no? Y que de alguna manera el mestizaje era una expresión de esta situación y que el mestizaje daba origen a una raza distinta, él le llamó la raza cósmica. En este sentido, ¿verdad? El proyecto educativo estaba orientado a crear una identidad nacional del mexicano. ¿Qué somos los mexicanos? Somos el producto de esta fusión de dos grandes culturas y tenemos un futuro, un destino, ¿no? De avanzar hacia el desarrollo, hacia el progreso. En este sentido, la educación también era considerada pues como un instrumento muy importante para la movilidad social. Y entonces había que popularizar la educación, había que llevarla a todas partes, incorporar a la nación, a todos los excluidos que había generado el régimen anterior, el porfirismo. Los campesinos pobres, analfabetos, los obreros escasamente instruidos, sumidos en la pobreza, en la explotación, pues había que dotarlos del conocimiento para que pudiesen defenderse y poder alcanzar un estatus de vida superior. Aquí es cuando se desarrollan aquellas famosas misiones educativas, que eran grupos de maestros que recorrían las zonas marginadas del país, pues llevando el conocimiento a estas gentes. De alguna manera, pues entonces, el papel de la educación era redimir a los oprimidos, a partir de proporcionarles conocimientos. Más adelante, se da como consecuencia de esta visión de la educación la necesidad de atacar el problema de la falta de educación y el analfabetismo en el país, que fundamentalmente estaba en las zonas rurales. México era un país eminentemente rural, la mayor parte de la población vivía en las zonas rurales, y ahí se daba el problema. Y entonces surge la iniciativa de desarrollarla con lo que se llamó la Escuela Rural Mexicana, impulsada entre otros por Moisés Sáenz, que jugó un papel importante, fue funcionario en el ministerio o en la Secretaría de Educación en aquel entonces. Debo decir que después de la Revolución se crea la Secretaría de Educación Pública en México. Entonces, esta escuela rural estaba basada precisamente en los ideales nacionalistas. Era esto de fomentar la identidad nacional de una patria que viene de un movimiento social muy importante y que tiene pues un destino presumiblemente grandioso. Pero había que incorporar a todo mundo a esto, ¿no? Y aquí también se toca el aspecto de los grupos
étnicos de nuestro país, los grupos originarios, los indígenas. Y entonces, pero se concibe la idea de la atención a los indígenas o el indigenismo en esta época como el de incorporarlos a la civilización. Es decir, están en el atraso, sin importar su cultura, que podría haber tenido expresiones mucho más elevadas que las propias de la cultura occidental, pero que eran consideradas como inferiores. Había una mentalidad de esa naturaleza, y entonces el papel de la educación era el de incorporar a los indígenas a la civilización, a través de que, bueno, pues hablaran el español, aprendieran a leer, fueran a las escuelas y adquiriesen esta idea desarrollada por Vasconcelos, esa identidad nacional del mestizaje. Aunque esto implicara, de alguna manera, el abandono de sus tradiciones y la pérdida de sus culturas, ¿no? En esta época se da mucha importancia al desarrollo de la escuela rural, cosa que no hizo Porfirio Díaz, que no hizo Justo Sierra, no alcanzó, ¿verdad?, a tener esta visión, y se empieza a desarrollar pues lo que se llamó la escuela rural mexicana. Digamos que filosóficamente esta escuela estaba fundamentada en la corriente conocida como el pragmatismo, del cual John Dewey, este filósofo norteamericano, pues era el principal exponente, uno de los principales exponentes. Esta idea de que la educación buena es la educación útil, aquello que te va a dar manera de mejorar tu situación, ¿no? Entonces, un poco esta era la idea que presidía el proyecto educativo nacional. Más adelante, dentro del sector que termina por imponerse después de la revolución en el Estado mexicano, había un grupo que se identificaba y que de alguna manera jugó un papel muy importante en que las demandas de los grupos campesinos y obreros fueran incorporados al texto constitucional. Un grupo, digamos, que veía cómo la revolución o los gobiernos emanados de la revolución no estaban cumpliendo cabalmente con las demandas de estos grupos. El reparto de tierras era un reparto de tierras limitado. Ciertamente se estaban afectando algunas haciendas, pero muchas no. Por otra parte, también el Estado había de alguna manera mantenido o tolerado la presencia de la inversión extranjera, fundamentalmente, por ejemplo, en la explotación del petróleo y la minería y en otros sectores dinámicos de la economía mexicana, a través de un trato preferencial, y mantenían una postura crítica frente a esta situación. En este grupo podríamos nosotros señalar pues a Lázaro Cárdenas, ¿verdad?, pero también a Bassols, al general Mújica, a Telles, y cuando se da la ocasión de que el general Cárdenas asuma la candidatura del partido oficial, el partido gobernante, el partido que se forma a instancias de Plutarco Elías Calles en 1929 y que agrupa a todos los sectores y fuerzas que habían participado en la revolución, Cárdenas hace una campaña a ras de suelo, como se dice ahora, ¿verdad? Recorre todo el país y logra desarrollar un gran movimiento de apoyo a su candidatura y logra asumir la presidencia de la República en el año de 1934. Y entonces aquí el criterio axiológico de la justicia social toma una nueva forma. Ya no es esta aspiración de redimir a los oprimidos a partir de educarlos, sino que, en su opinión, la educación debe formar individuos que sean capaces de contribuir con su acción a superar los valores del egoísmo y corregir la injusta distribución de la riqueza. Es decir, la educación estaba concebida como un mecanismo de liberación de las conciencias de la gente oprimida, para que la gente tomase conscientemente la decisión de formar parte activa en un proceso de transformación social que llevara al país
a una situación de una mejor distribución de la riqueza. Y llegaban al grado de decir suprimir las relaciones de explotación. Bueno, es esta época cuando en la reforma que se hace al artículo 3º se menciona que la educación en México deberá ser socialista. Y ya es una expresión, son palabras mayores, ¿verdad? Porque en esto ya se está planteando claramente una postura con relación al desarrollo del país. En un libro de Adolfo Gili sobre Cárdenas, que se llama El cardenismo, la utopía mexicana, y algunos otros autores, recuerdo por ejemplo un libro de un escritor ruso, soviético en ese entonces, Anatoly Chulkovsky, un libro que se llama México en la encrucijada de la historia, en donde también hace un análisis del cardenismo, ¿no? Y señalan estos autores, coinciden en señalar que Cárdenas tenía una visión del desarrollo del país que iba más allá de los límites del capitalismo. En sus memorias, Lázaro Cárdenas menciona, aquí tengo un libro de Cárdenas que se llama El ideario político, que es una recopilación de sus diversas... él iba escribiendo un diario, tenía esa costumbre de escribir un diario, ¿no? Y está tomado de esto, ¿no? Él hablaba sobre el comunismo en los siguientes términos. Decía, nosotros no estamos proponiendo el comunismo, pero declaro que el comunismo será construido en este país cuando el pueblo lo quiera. Muy importante. No es una doctrina extraña a ningún pueblo. Ya con eso estaba tomando una postura de que no era una cosa exótica que venía de... No, él decía, no es el comunismo una doctrina extraña a ningún pueblo, pero solo cada pueblo puede decidir su destino. Lo que es evidente es que la teoría comunista de la sociedad es, antes que nada, una doctrina de emancipación económica, una teoría que se propone elevar al pueblo al más alto nivel. En estos términos se expresaba Lázaro Cárdenas en relación con el comunismo. Y él escribía sobre la escuela socialista diciendo lo siguiente. Conceptúo que la implantación de la escuela socialista que señala el plan sexenal, que era el plan de gobierno de Lázaro Cárdenas, intensificará la obra cultural que la revolución ha emprendido para la emancipación del pueblo laborante, preparándola científica y socialmente. Entonces, fíjense cómo aquí, en las ideas de Cárdenas, estaba implícita un proyecto que iba más allá de los límites de una economía o de un país que se desarrollara bajo los cánones del capitalismo, de la economía de mercado. Claro, era un contexto, era una época, estamos hablando de 1934, 1940, en la que se había dado ya la revolución en Rusia, la revolución socialista de octubre de 1917, y después de un periodo muy difícil en el inicio de la construcción de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética estaba dando pasos muy importantes en materia de industrialización, ya para los años 30. Y muchos países en el subdesarrollo, dominados por la economía capitalista, que estaban enfrentando serias dificultades para promover su industrialización dentro de los marcos del capitalismo, pues empezaban a ver con simpatía o por lo menos con interés y curiosidad lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética. Y Cárdenas tenía esta idea. Y aunque él señalaba, hacía una clara distinción entre lo que él consideraba de cómo podía ser el proceso para que este tipo de sociedad se pudiera crear en México, él ponía como punto muy importante que la gente lo decidiera, es decir, que la gente tomara conciencia de la necesidad de la transformación y que la transformación se llevara a cabo. Y en este sentido, la educación socialista iba a preparar a las nuevas generaciones con una nueva cultura, una cultura basada en la solidaridad,
basada en el rechazo al egoísmo producido por las relaciones de producción capitalistas, una nueva mentalidad que fuera creando en la sociedad, que él veía como un proyecto a largo plazo, ¿no? En donde poco a poco a través de la educación se iba a ir ganando la conciencia de la gente iba a tener los elementos necesarios para hacer un análisis crítico de su situación, de la situación del capitalismo en México, y en un momento dado estar en la posibilidad de tomar la determinación de hacer una transformación. Claro que no solamente era esto iba acompañado de otras medidas. Por ejemplo, Cárdenas profundiza la reforma agraria a extremos nunca conocidos. Muchos millones de campesinos fueron dotados de tierras y fueron dotados en un régimen de propiedad comunal, no de propiedad privada. La tierra se repartía y se formaban lo que se llamaban los ejidos colectivos, en donde era la comunidad la propietaria de las tierras y esta era la que las administraba y las entregaba en usufructo para su explotación a los miembros de la comunidad. Y entonces pensaba en el ejido como en el núcleo de una nueva unidad económica integral, no solamente para hacer producir la tierra y generar las materias primas, los alimentos o las materias primas para la industria, sino que en el mismo ejido se construyeran las fábricas para procesar y agregar valor a la producción agrícola. De tal manera que los hijos de los campesinos, la tierra se tenía que acabar en algún momento, los hijos de los campesinos tuvieran en el ejido la posibilidad de trabajar en las fábricas que iban a procesar los productos agrícolas, agregarles valor y elevar su realización económica, es decir, la obtención de beneficios. Y estas fábricas iban a estar controladas por la comunidad, o sea, no iban a ser empresas privadas, sino empresas comunales, propiedad de los propios ejidatarios, de los propios hijos de los ejidatarios, administradas por ellos mismos con la asesoría y el apoyo del Estado. Entonces, este proyecto, al que Gili llama la utopía mexicana, se está desarrollando junto con la educación socialista. Pero además, Cárdenas entiende que la industrialización del país va a requerir de petróleo. Y el petróleo estaba en manos extranjeras. Y entonces, aprovechándose de esta coyuntura internacional en la que los países industrializados para 1938 estaban muy preocupados por Hitler y la posibilidad de incorporarse a la guerra, toma la determinación de hacer la expropiación petrolera. Y una de las principales razones por las que Estados Unidos e Inglaterra, incluso Holanda, que tenía empresas petroleras en México, no pueden organizar una expedición punitiva para restablecer la propiedad de los pozos petroleros a sus ciudadanos, fue que estaban al borde del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Cárdenas, en un movimiento audaz, inteligente, ¿verdad?, en una coyuntura propicia, logra la expropiación del petróleo. Y entonces fíjese cómo aquí el criterio axiológico de la justicia social toma un nuevo cariz, una nueva forma. Y se da esta situación. Y entonces tenemos que en México, en este periodo, se llega a considerar a la educación un poco como lo concibe de alguna manera la pedagogía crítica, como un instrumento de liberación. Cuando Cárdenas dice que la transformación en este sentido, el comunismo del que hablaba, dice, se va a realizar en México cuando el pueblo lo quiera. Y cuando habla de que la educación tiene que ir preparando a la gente para dotarla de conciencia, etcétera, etcétera, para la emancipación de la clase trabajadora, suprimir la explotación del hombre por el hombre, pues estaba planteando, ¿verdad?, que a través de la educación se iba a generar esa conciencia necesaria para propiciar ese cambio, junto con las otras medidas de carácter económico específico que estaba realizando, y de organización política también, porque en la época de Cárdenas se organizaron muchos sindicatos obreros, es el sexenio en donde ha habido más huelgas, y en donde el Estado asume definitivamente una postura, como lo señala la Constitución en el artículo 123, de apoyar las demandas de los obreros frente al capital, considerando que las relaciones no son iguales. Cuando el obrero y el capitalista se enfrentan en la lucha reivindicativa, evidentemente el capitalista tiene la ventaja porque él es el poseedor del capital y el obrero no tiene nada excepto su fuerza de trabajo. Entonces el derecho de huelga era muy importante y Cárdenas lo defiende y lo promueve a fondo.
Entonces, todo este conjunto de medidas le dan forma, ¿verdad?, a un proyecto que Anatoly Chulgovsky, en su libro México en la encrucijada de su historia, habla de que México en este momento estuvo así, frente a un camino en donde había una bifurcación y por un lado se iba al socialismo y por la otra al capitalismo. Ahí estaba la situación cuando Cárdenas estaba en el poder. Bien, vamos a interrumpir nuevamente aquí el video con esta explicación para que no sea muy pesada su incorporación pues a YouTube. Quiero comentarles que en esta parte, a los estudiantes mexicanos, ¿verdad? En el libro de Solana hay un ensayo que habla específicamente de este tema de la educación socialista, que les recomiendo pues leer un poco para contextualizar esta situación, ver todo el conjunto de medidas que se toman, las acciones en materia educativa de manera específica que realiza el cardenismo, ¿verdad?, cuando promueve el fortalecimiento del sistema educativo mexicano, impulsa las escuelas rurales, las normales rurales, de gran tradición en nuestro país. Ayotzinapa, la normal rural de Ayotzinapa es una de ellas, esta de los muchachos que fueron secuestrados y desaparecidos hace un año, y que han tenido una historia de lucha muy importante en nuestro país, ¿no? Y que han defendido esta idea de la educación como un instrumento de liberación, que es en esencia el planteamiento que hace Paulo Freire y que rescata la pedagogía crítica. Bueno, terminamos entonces con el video en este momento y en el siguiente continuamos la discusión y el análisis de estos temas. Muchas gracias, nos vemos.